Me ha tocado tener un rol muy importante en mi presidencia, que ha sido el cambio del director gerente de la Cámara. Como sabéis y conocéis, Walter Volk-Lettenberg se ha retirado en el mes de junio y por lo tanto nos tocó, pues, en una comisión de búsqueda encontrar un sustituto que estuviera a la altura. No a la altura de Walter, que es muy alto, sino a la altura del potencial que podía desarrollar. Buscamos una persona que no solo dase continuidad a lo que estaba haciendo, que se está haciendo muy bien hasta ahora, sino que buscasen también su marca personal de cambio, modernización e introducir la innovación. La embajadora nos ha comentado y ha dado la bienvenida, y me gustaría hacer también, porque esta semana lo hemos hecho la presentación en sociedad del nuevo director gerente, y quería aprovechar este momento para invitar aquí a Misha Groh y presentarlo como director gerente a los que no habéis encontrado con él antes. Así que un fuerte aplauso, por favor. Me van a recordar como el que ha hecho el cambio del director gerente. Te toca a ti, que no me recuerden de otra manera. Muchas gracias, Osmar. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias por la bienvenida. También muchas gracias a Leis por tus reflexiones. Estoy seguro de que este evento pueda aportar a cerrar este gap que mencionas. Yo tengo el placer de introducir a las dos mesas de debate. La primera sobre cómo potenciar el ecosistema europeo de innovación y la segunda sobre la empresa como actor de innovación. Entonces, empezamos, por tanto, con la primera mesa dedicada a cómo potenciar el ecosistema europeo de innovación. En un contexto global marcado por la competencia tecnológica y la aceleración al cambio, Europa necesita reforzar su ecosistema de innovación para mantener su relevancia, como ya lo hemos escuchado, económica y también su modelo social. Para ello es clave fomentar las sinergias reales entre empresas, startups, universidades, centros tecnológicos y también administraciones públicas, y aprovechar de forma estratégica los instrumentos nacionales y europeos que ya hemos escuchado y que mencionó Alex, de apoyo a la investigación y desarrollo y innovación, que puede financiar proyectos transversales y transformadores. En este marco, nuestra Cámara quiso conocer cómo perciben las empresas este reto y lanzó una encuesta entre las filiales alemanas en España. Cuando preguntamos cómo valoran la competencia internacional en su sector, casi la mitad, un 47%, respondió que es más innovadora, frente a un 53.2% que la considera igual de innovadora, y solamente un 4.3% que la ve menos innovadora. Acá vemos los resultados en la pantalla. Esta percepción refleja bien el desafío que afronta Europa. Otros bloques económicos, sobre todo Asia y China, la embajadora ya lo ha mencionado, avanzan con más rapidez en la transformación tecnológica que se traduce al final del día en mayor productividad. No se trata únicamente de invertir más, sino de traducir innovación en crecimiento real y sostenido. Cuando profundizamos y preguntamos dónde se concentra esa competencia más innovadora, más de la mitad, un 54%, señaló a Asia, seguida de Estados Unidos con un 42%, mientras solamente un 37% mencionó a Europa. Es un recordatorio claro de que el liderazgo tecnológico mundial se está desplazando. Entonces, Europa necesita reforzar su propio ecosistema de innovación para no quedar atrás. Pero también hay un dato interesante y positivo cuando se mira el papel de España dentro del ecosistema europeo.
Casi el 40% de las filiales alemanas en España actúan como centros de excelencia o hubs de innovación y desarrollo para todo su grupo. España, por tanto, no es solo un mercado receptor, sino un espacio que genera innovación, con talento, industria y capacidad tecnológica para contribuir activamente al liderazgo europeo. Antes de pasar al debate, vamos a tomar el pulso de la sala para también activar acá la sala y también a quienes nos siguen online con una pregunta rápida a través de Slido. Podéis participar escaneando el código que aparece en la pantalla o entrando a la web de Slido, introduciendo el número de identificación de la encuesta que también acá encuentran en la pantalla. En unos segundos después vemos el resultado acá mismo. Y la pregunta es, ¿qué factores consideráis más decisivos para Europa, para que Europa refuerce su ecosistema de innovación? Entonces les dejo unos minutos para responder y ya estoy curioso de cómo va a ser el resultado. Ya vemos primeros resultados, colaboración entre empresas. Bueno, este evento, nuestro evento es un buen momento justamente para poner en contacto empresas, universidades, centros tecnológicos. También está claro que necesitamos reducir la burocracia y la regulación para que tengamos un ecosistema más, digamos, ameno para disparar la innovación. Volvemos a ver el tema de la atracción y retención del talento que mencionó nuestro presidente. Bueno, yo creo que las tendencias están claras. Muy interesante cómo perciben ustedes en la sala y online, digamos, pues este punto de vista, y creo que es un buen punto de partida para nuestro debate. Y es ese precisamente el propósito de la próxima mesa, reflexionar juntos sobre cómo potenciar el ecosistema europeo de innovación, fortaleciendo la colaboración entre empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones para convertir la innovación en competitividad. Muchas gracias. La mesa estará moderada por Josep Aracil, espero pronunciarlo muy bien, presidente de la Comisión de Investigación y Desarrollo de Innovación de la COE. Josep es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, con más de 30 años de experiencia en tecnología e innovación. Actualmente dirige la estrategia y las relaciones institucionales en Ibero-LATAM de Inetum, empresa española líder en Europa en servicios digitales. Josep Aracil es además presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la COE y miembro del Comité Ejecutivo de Amitec. Josep, adelante. Buenos días. Si queréis, los participantes de la mesa. Buenos días a todos, autoridades, por haber invitado. Quiero agradecer en nombre de la ciudadanía la invitación para participar en este evento. Y antes de empezar ya la dinámica de la mesa, me gustaría presentar a
a los directivos que me van a acompañar en esta mesa redonda. Por mi parte, a mi derecha tengo a Cecilia Cabello, que es Policy Officer de la Dirección General de Research and Innovation de la Comisión Europea. Gracias, Cecilia, por estar aquí con nosotros. Alexander, a mi izquierda, CEO de Schwarz IT, en el centro que tenéis en Barcelona. Después, a mi derecha, Manuel Osaberri, Chief Strategy Officer de Indra. Y a mi izquierda, Jordi Sánchez, CEO de Bayer Iberia. Muchísimas gracias a todos por acompañarme y por hacerme muy fácil el trabajo de poder preparar esta mesa redonda. La innovación, como hemos visto a lo largo de esta mañana, está de actualidad. Esto es un hecho, lo ha comentado la embajadora, lo ha contado el presidente de la Cámara. Y viene enfatizado por lo que nos ha ya trasladado los 3 informes que han sido los informes de cabecera de esta nueva época política de la Unión Europea, Letta, Draghi y Eitor, que es el específico de innovación, el de Eitor, ¿no? Y se ha acelerado el foco de la innovación en las empresas y en los gobiernos europeos de una forma muy, muy importante. Y me gusta el lema que habéis propuesto, y enhorabuena por el vídeo, porque innovación es hablar de crecimiento, y hablar de crecimiento, como comentaba Aleix, es hablar de mejora de la productividad y la competitividad en España, que son los 3 ejes en los que estamos en Europa, ¿no? que estamos en este momento incidiendo, ¿no? Y por no extenderme, quería poner 2 datos encima de la mesa. Ha sido recientemente el análisis de la gestión de los fondos europeos Horizonte Europa de innovación, y España, como no podía ser, en cuanto al retorno de estos fondos europeos, ya ha pasado a ser el tercer país a nivel europeo. El primero es Alemania, lógicamente. El segundo es Francia, pero el tercero ya es España en cuanto a retención. Pero quizás por nuestro carácter latino somos los que estamos liderando más consorcios a nivel europeo de estos fondos. Y esto es importante porque la innovación es colaboración. Si no hay colaboración, si no hay ecosistema, la innovación es mucho más complicada. La innovación de los solitarios, de los Robinsones, tiene muy poco recorrido. En este momento la innovación es cosa de todos. Y hablaba la embajadora de lo importante que es la colaboración, y cómo uno de los de los position statement del gobierno alemán, ¿no? Seguridad, libertad y Unión Europea. La Unión Europea al final es que de verdad consigamos hacer trascender ese concepto del 28 Estado que está apuntando Letta en su informe, y que podamos empezar a poder crear esas cosas, esos reglamentos, esas visualizaciones que van más allá del día a día de cada uno de nuestros países, ¿no? Y sin más, vamos a empezar a la ronda de preguntas, que es lo importante, porque aquí tengo un conjunto de expertos que seguro que nos van a dar muchas visiones. Y empezamos con Cecilia. ¿Cuáles son las principales novedades? Estábamos hablando de Europa. ¿Cuáles son las principales novedades de las propuestas de la Comisión Europea para fortalecer el ecosistema de innovación? ¿Qué nos puedes contar? A ver, hay muchas cosas que hay sobre la mesa. Bueno, ya lo sabéis, este nuevo comisión empezó en el año 24. Definió una serie de prioridades, y la principal es la de hacer una Europa más próspera y competitiva y sostenible en este nuevo periodo 24-29. Y en esa prioridad pues, se define varias ambiciones. Una de ellas es poner la innovación y la ciencia en el corazón de la economía europea. Esto es una novedad, porque elevarlo tanto en la prioridad política de la presidenta de la Comisión, pues eso ya destaca. Señala que hay que aumentar el gasto de investigación, hay que ampliar el Consejo Europeo de Innovación y de Investigación, y mejorar, una de las prioridades dentro de las prioridades políticas de la Comisión, es mejorar la colaboración entre ciencia y empresa. O sea, eso es una de las cuestiones más importantes. Se crea un portfolio nuevo de startups y investigación e innovación. Eso también es una novedad. Y ya sabemos que lo primero que hizo la presidenta es encargar el informe de Draghi, ¿vale? Para solicitar, por un lado, la parte de informe de Draghi para la competitividad, también Letta para la parte del mercado único, y luego la DG de investigación hizo la de Heitor para el programa Marco. Pero las claves de Draghi y de Letta pues están claros, y ya no os voy a repetir porque creo que es muy claro y ya lo conocéis muy bien, que lo que nos señala Draghi es cerrar la brecha de género.
de género, innovación, perdón. También. Vale, entonces, se hablaba esta mañana de pasar ya estamos cansados de tanto diagnóstico, tenemos claro el diagnóstico, hay que pasar a la acción y se pasa a la acción. Y la acción es la brújula de la competitividad. Esa brújula son medidas concretas que se quiere hacer en este mandato de la Comisión Europea para cerrar la brecha de innovación. Entonces, la brújula tiene varios pilares. La primera es la de abordar el tema de cerrar la brecha de innovación, pero también hay otros muy importantes que también se han señalado, creo que en la encuesta que se ha hecho, es la simplificación, reducir las barreras al mercado único, financiar la competitividad, es decir, acceso a la financiación, promover las capacidades de empleo de calidad y mejorar la coordinación entre las políticas. Eso es también muy importante. Y esa brújula luego define una serie de iniciativas más concretas aún en las que estamos trabajando, por señalar, dos leyes que son muy importantes, que es la Ley Europea de Innovación y la Ley Europea del Espacio de Investigación. Por así empezar. No sé si... Perfecto, Cecilia. Okay, luego ampliamos más si quieres en los detalles. Bueno, pues seguimos. Alexander, en el informe de Draghi lo que ponen de manifiesto es que la brecha digital es fundamental. Tú estás liderando un centro para toda Europa de soporte que articula toda la innovación digital del grupo Schwarz-Lidl y que creo que forma parte de una estrategia empresarial muy clara que tenéis a nivel de grupo y también con la sostenibilidad. ¿Qué nos puedes contar de cómo estáis viendo este posicionamiento estratégico del grupo? Pues en Schwarz tenemos una frase, un slogan que dice vorausschauend handeln, acting ahead. Y esto nos anima tanto de trabajar en cosas de sostenibilidad, innovation y sobre todo en la autonomía, en la sovereignty. Todo el mundo hoy en día está discutiendo sovereignty, ser independiente de Asia, China, Rusia, América. Y nosotros estamos desde hace mucho tiempo trabajando en nuestro ecosistema de Schwarz. Schwarz IT es un brand de Digits, que es nuestro digital powerhouse. Pero también hay Lidl, hay PreZero, Production Areas, que cada uno está trabajando en su visión, en su parte de ser, en cierta forma, sovereign. ¿Por qué? Porque tenemos la visión que la sovereignty es importante para las próximas generaciones. Si una empresa no es sovereign, no puede tomar sus decisiones necesarias para el futuro. Y si no eres capaz de actuar como tú quieres, te falta esta power, motor de ir y seguir de tus visiones y de tus estrategias estratégicos. Y un gran tema de la digitalización es nuestra propia cloud, que también nació por ciertas cosas internamente, pero hoy estamos desarrollando un sovereign cloud para Europa y mucho trabajo. ¿Ya? Somos orgullosos de llegar a un punto de tener de verdad un cloud propio, pero nos falta mucho. Y aquí notas que otros países han invertido mucho antes innovado en sectores como digital, en distribution, más dinero, tenían más talentos y eso nos falta en Europa. Y volviendo a la frase acting ahead, vorausschauend handeln, esto solo tiene sentido con una comparación que también es enkelfähig. Esta palabra no existe en castellano ni en inglés, pero significa que tú eres consciente de tus decisiones no solo para mañana o a corto plazo, que también acting ahead es enkelfähig, also para muchas generaciones. Y esto
es también sostenible. Evidentemente, muy bien. Pues hablábamos de soberanía y para hablar de soberanía, Manuel, y siendo Indra, tengo que preguntarte por las tecnologías duales, por la industria de la defensa y cómo eso va a ayudar a la competitividad europea. Hay una frase en un libro de Taylor que habla de que los países que son más innovadores en el mundo son los que viven en la inseguridad creativa. Y la inseguridad creativa es un concepto muy creativo. De hecho, Alex lo ha apuntado en su discurso de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Gracias, Josep. Qué cierto es esto que acabas de decir. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Cámara de Comercio, también a la señora embajadora, que además ha dedicado una parte importante de su intervención a los temas de defensa y seguridad, como no puede ser de otra manera. Efectivamente, son temas que a nosotros como Indra, empresa tecnológica española, con una apuesta muy fuerte por la defensa, 60.000 empleados. Alemania es un país muy importante para nosotros. Tenemos negocio, tenemos proveedores, tenemos socios estratégicos y compartimos el sentido de tu pregunta, una preocupación creciente por la defensa y por la seguridad. Efectivamente, no quiero ponerme a filosofar, pero las necesidades de defensa y seguridad son las principales históricas tractoras de las grandes innovaciones tecnológicas o de la mayor parte de ellas, ¿no? Por ser una necesidad básica, ¿no? El ser humano necesita alimentarse, necesita protegerse del frío y necesita seguir vivo, ¿no? Y por desgracia, y como ha dicho la señora embajadora, en Europa hemos tenido un despertar amargo, ¿no? De darnos cuenta de que tenemos que hacer mucho más en términos de seguridad y defensa y en eso estamos. Entonces, tu frase me gusta mucho porque, por ejemplo, ahora mismo Ucrania, por ejemplo, es uno de los centros de innovación tecnológica en temas de drones, pero a gran distancia de sociedades, digamos, mucho más desarrolladas, con mucho más recursos, con mucho más dinero. ¿Por qué? Pues por la pura necesidad, ¿no? La tecnología dual, no te creas que no es una expresión que me entusiasme, porque parece como que habla de dos ámbitos disjuntos, que es el militar y el civil. Mi sensación con la tecnología, yo estoy en innovación en Indra desde 2015, ahora mis tareas están más relacionadas con la estrategia, las alianzas y el M&A, pero yo veo la tecnología más transversal. La mayor parte de las tecnologías yo creo que son transversales y luego tienen casos de uso que en función de hacia dónde las encamines. Por decir algo, la inteligencia artificial. Nosotros tenemos una apuesta fuerte a través de IndraMind. Queremos ser líderes en usos de inteligencia artificial, captura de datos, procesamiento de datos, respuesta inteligente, automática a amenazas, pero también a cambios o a emergencias o temas de cambio climático o incendios. Puede haber casos de uso militares, puede haber casos de uso civiles, ¿no? Pero la tecnología de base y la mayor parte de los algoritmos y de la sensórica es compartido. Por no enrollarme y porque hay muchas cosas interesantes que decir, lo que diría es que la defensa y la seguridad se ha puesto en la agenda de nuestras necesidades de inversión, también en Alemania, por supuesto en España. Tenemos que invertir más y eso es una oportunidad. Es la oportunidad porque, como has dicho tú en tu introducción, y es así, la defensa y la seguridad son históricamente grandes generadores de innovación tecnológica. Tenemos que aprovechar esa inversión que tenemos que hacer para desarrollar un ecosistema tecnológico e industrial para dar respuesta al reto que nos están planteando nuestros gobiernos y que cuando pase esta fase, ¿no? Lo que quede pues sea un sustrato de capacidades industriales, de empleo, de tecnología, que haya ayudado a Europa a cubrir ese gap, ¿no? que todos sentimos. Ya te digo, yo en 2015, que empecé a llevar temas de innovación en Indra, en 2015, pues ya solo en Silicon Valley se creaban 10 veces más startups tecnológicas que en toda Europa, siendo Estados Unidos y Europa dos bloques en población, GDP comparables, ¿no? Evidentemente que tenemos un problema de innovación tecnológica en Europa y la defensa y la seguridad a lo mejor puede ser una forma de recuperar el terreno perdido en innovación.
Pues muchas gracias, Manuel. La verdad es que siempre vemos al Silicon Valley, vemos a Shenzhen en China y otros escenarios, pero también Europa tiene una realidad que es distinta, ¿no? Y creo que tenemos muchas capacidades full stack para promover la innovación en todo esto y que estas cosas que comentas puedan pasar. No hace falta tener 1000 venture capitals como tienen en Silicon Valley o 9000 en Shenzhen, ¿no? Que tienen mucho foco en todas estas cosas. Jordi, si me permites, la inseguridad creativa en el ámbito de la salud. Creo que, ¿cuáles serían los retos desde el sector de la salud en materia de innovación que hemos vivido? Además, creo que ahí se ha demostrado la resiliencia que hemos tenido como europeos durante la pandemia y que la innovación en este ámbito ha sido fundamental para poder saltar la barrera y poder podernos proteger todos nosotros, ¿no? Y ahí seguro que tú tienes desde tu atalaya una visión muy, muy amplia y también me gustaría un poco, pues, regulaciones, he visto que es importante en la encuesta, y el entorno geopolítico, que también es fundamental. Gracias, Josep. Gracias también a la Cámara, porque cuando nosotros desde Bayer vimos el eje temático de este año y dijimos innovación y crecimiento, innovación y Bayer, eso es el ADN, ese ha sido el motor que ha guiado a una empresa de 160 años ya de historia, 125 en España, que celebramos el año pasado, en un entorno, lo estamos hablando y lo vivimos cada día, en un entorno geopolítico, un entorno a nivel mundial que cambia constantemente y en el que debemos todos ser ágiles, adaptarnos y seguir aportando soluciones para las personas que las necesitan. Yo creo que el ejemplo al que apuntabas de la COVID y cómo la industria farmacéutica reaccionó en ese momento es un ejemplo que demuestra realmente de lo que somos capaces. Vamos a centrar este debate. Os quería dar algunos datos del sector para aquellos que no lo conocéis tanto. La industria farmacéutica a nivel mundial invierte el 30% de sus ingresos en investigación y desarrollo. Eso en el año 2021 supuso 270.000 euros, 270.000 millones de euros. Y si bajamos estos datos a Europa, son datos más recientes del 2024, una inversión de 52.000 millones de euros, empleo directo a más de 950.000 personas, 700.000 millones de euros de exportación y una contribución a la balanza económica de la Unión Europea de 220.000 millones de euros. Con lo cual, es un sector estratégico indiscutible. Y si hablamos de Europa, y aquí tenemos el primer reto, un sector, y escuchaba también lo que comentaba Manuel, un sector que ha perdido competitividad desde un punto de vista europeo en los últimos 20 años. Europa lideraba la inversión biotecnológica hasta aproximadamente el año 2000 y en ese momento Estados Unidos tomó la delantera y hoy, en el año 2025, somos el tercer continente o la tercera geografía detrás de Estados Unidos y de China. Para dar también un dato que ilustra esto, hace 20 años la diferencia en inversión biofarmacéutica entre Estados Unidos y Europa era de 2.000 millones de euros, ya en aquel momento a favor de Estados Unidos. Hoy esa brecha es de 25.000 millones de euros. Es decir, claramente Europa ha perdido lo que había sido un sector puntero, una punta de lanza a nivel mundial. ¿Cuál es la situación en España? En España el sector farmacéutico invierte anualmente más de 1.500 millones de euros en investigación y desarrollo, emplea a más de 240.000 personas entre empleo directo e indirecto y inducido, y además es un empleo de alta calidad. 2/3 partes de las personas que trabajan en el sector biofarmacéutico tienen al menos un título universitario. Con toda esta inversión en un sector tan estratégico, tenemos un reto y es que la misión que tenemos como empresa y como sector no se acaba con generar innovación, nunca acaba hasta que esa innovación no llega a quien la necesita, que en el caso de la industria farmacéutica es el paciente. Y aquí tenemos un reto muy importante, datos muy recientes de un informe independiente de la consultora IQVIA que mide el tiempo que transcurre entre la aprobación de un medicamento a nivel de la Agencia Europea y la financiación en los Estados miembros de la Unión, indican que España tiene una media, una demora de prácticamente 20 meses, 616 días en los últimos datos, muy por encima del tiempo que transcurre para un paciente en Alemania, 128 días, y muy por encima de los 180 días que se recogen como
aspiración en la directiva europea sobre este tema. Y aquí, lógicamente, lo que necesitamos es que todos los actores del ecosistema trabajemos juntos. Este es un tema que afecta, por supuesto, a las empresas, pero de manera muy importante a la sociedad. Todos nosotros, en un momento dado, somos pacientes y, por lo tanto, nos afecta a todos. En este sentido, ya se están dando iniciativas. Tenemos una iniciativa, yo diría, única conjunta entre las patronales del sector y el Gobierno, la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028. Hay iniciativas legislativas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, muy importantes para asegurar que esas iniciativas, que ese marco regulatorio es predecible, sigue atrayendo y fomentando incluso atraer más investigación y nos permite, lo hemos dicho, y este sector no es ajeno a eso, recuperar la competitividad que de alguna forma hemos perdido. Y un apunte geopolítico, evidentemente es un sector que por la naturaleza, si hablo de Bayer concretamente, pero aplica a todo el sector, una empresa europea pero que opera a nivel global y por lo tanto una empresa y un sector que reivindica la cooperación multilateral, reivindica el libre comercio y se preocupa por situaciones como las que se dan ahora mismo con esta política arancelaria de la Administración de Estados Unidos que incluye a los productos farmacéuticos. Pensemos que un euro destinado a aranceles es un euro menos en investigación, es un euro menos en innovación y, por lo tanto, es un euro menos que nos aleja de esa competitividad que queremos recuperar. Y no me voy a repetir, el informe Draghi, el informe Letta también identifican al sector biofarmacéutico como un sector clave que debe recuperar esa competitividad. Pues muchas gracias, Jordi. El otro día hablaba con un investigador del Parc de Recerca Biotécnica y me decía, aquí hago con el Barcelona Supercomputer Center las cosas y después voy a China a acabar de rematarlas. Y Así es, está pasando. desgraciadamente. Está pasando. Y hablando de esto, Alexander, ¿cuál es la visión que tenéis? Hay un tema muy importante que es que el petróleo, todo esto de la innovación y de la digitalización son los datos. Y hablabas de soberanía, hablabas de cloud y permítame que te pregunte por los datos. ¿Cómo ves el tema de los datos en Europa y cómo se puede gestionar de una forma ágil todo el tema de los datos para que sea realmente el petróleo de la innovación y de las compañías europeas? Buena pregunta. Creo que es fácil. Si todo el mundo entiende qué datos son relevantes, importantes, protegibles o que crean ventajas sobre los competidores. Y hablando de nuestra empresa, todavía no sabemos qué datos son de verdad importantes para nosotros. Algunos sí, aprendemos sobre años mucho cuando hemos empezado creando nuestro ecosistema del grupo para Europa. Y todavía estamos en el proceso de la transformación y entender de verdad qué es protegible, qué es importante. Para innovar, para crecer, para tener la visión de digitalizar todo y tener la sovereignty, como una empresa como Schwarz, que somos ya súper grande, no es posible hacerlo solo. Necesitas partners y estamos mirando con partners en Europa y en todo el mundo, y es impresionante que empresas grandes como Google o ServiceNow, que son de Estados Unidos, lo han entendido que la discusión de sovereignty y de la alta data protection en Europa son tan importantes que no se pueden seguir con solo su visión, sino pierden en unos 5 o 6 años y nuestra visión europea va a crecer y va a llegar al éxito que se pierde el potencial aquí en Europa. Y verdad, Google era una empresa interesante que tenía interés de trabajar en un workspace
europeo, que Microsoft hoy en día, por ejemplo, domina todo este sector. Todos somos de Microsoft. Yo desde hace 4 meses no. Trabajamos con Google y de verdad es un change y brutal. Pero lo hemos rompido un monopolio en nuestro grupo y estamos implementando esto. Y, sobre todo, en combinación con nuestro propio Sovereign Cloud. Y es interesante, si lo eliges, los partners potentes de cualquier región y lo entienden que cada región puede ser diferente o que el negocio va a ser diferente, acting ahead, hay que tomar una decisión y seguir la visión y en estos estamos y funciona bastante bien, puedo decir. Y es nuestro ecosistema de IT. Muy bien, enhorabuena. Pues buena reflexión. Manuel, tenemos los datos, hemos hablado de los datos, los sandbox, los entornos de pruebas, las validaciones de las nuevas tecnologías. ¿Qué papel puede jugar ahí la colaboración público-privada entre las administraciones públicas y las empresas en este tipo de temas necesarios para la innovación, para facilitar el contexto? Bueno, el papel de la colaboración público-privada es obvio que es importantísimo. En la innovación, en el desarrollo tecnológico, se haga explícitamente o no. Es muy interesante rastrear, y hay libros y tesis doctorales sobre el papel de lo público en la generación de la innovación tecnológica, incluso en países, por decirlo de alguna manera, que tradicionalmente parece que es con sector privado, mundos liberales, tal. En Estados Unidos, el papel de DARPA en la generación de innovación tecnológica en el ecosistema tecnológico americano no puede ser ignorado, es importantísimo. Yo un día encontré una estadística de qué proyectos de alta tecnología se estaban desarrollando en el MIT. Yo pasé una temporada de mi vida en el MIT, mucho frío también, y allí pues el 20 o el 30%, si no recuerdo mal, de todos los proyectos estaban relacionados con defensa y financiados por el gobierno federal americano. Eso en el mundo ultraliberal por excelencia. No hablemos de China, una economía dirigida por el Partido Comunista chino. Europa, yo solo quería hacer un par de comentarios sobre esto. Por supuesto, lo público es esencial en el origen, en desarrollos tecnológicos de TRL bajo y en la generación de I+D básica. Sin eso no avanzamos. En Europa nos estamos fustigando un poco demasiado y está bien que nos fustiguemos porque eso un poco nos damos cuenta. Esto es como a mí me pasaba en la universidad cuando tenías un examen y decías, hostia, voy a catear seguro, voy fatal. A lo mejor no ibas tan mal, pero yo al menos necesitaba ese sufrimiento interno para motivarme a ponerme a estudiar, ¿no? Yo creo que Europa nos tenemos que poner a estudiar, eso sin lugar a dudas, ¿no? Pero hombre, como decía Laporta, no estamos tan mal, ¿no? Alemania, la señora embajadora lo ha hablado, bueno, tiene dificultades, bueno, ya quiero yo las dificultades de Alemania, o sea, para España, y el tejido industrial de Alemania, la riqueza de Alemania, la capacidad tecnológica de Alemania, la capacidad exportadora de Alemania. Estamos hablando del país más importante de la Unión Europea, con diferencia, ¿no? Europa tenemos otra cosa importante, que saliéndome un poco de mi ámbito, pero sí quiero decir, y lo dice alguien que ha pasado buena parte muy importante de su tiempo en América, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Hombre, el modelo social europeo es una riqueza que yo intentaría no perder, ¿vale? Démonos una vuelta por Estados Unidos, ¿no? Por las calles de Estados Unidos y démonos cuenta de la importancia que tiene, quizá no para nosotros, que nosotros somos unos privilegiados, ¿no? Pero para las sociedades europeas un modelo social en el que si tienes cáncer, pues viene alguien y te cura, ¿no? Y te cura gratis. Y resulta que no te arruinas a ti, tienes que vender tu casa y tu familia queda en absoluta bancarrota para poderte curar. No quiero hablar mucho de esto, pero lo que quería decir es, pongámonos a estudiar, hay muchas cosas que hacer. Voy a volver un poco a mi ámbito. En el mundo de la defensa y la seguridad, ahora mismo los retos son impresionantes, tremendos, ¿vale? Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en ello, las empresas alemanas también, me consta, y además creo
y estando en un foro de, digamos, de empresas alemanas y de instituciones alemanas, para mí es muy importante esto que voy a decir. Alemania y España creo que tenemos muchas oportunidades. La industria alemana de defensa y la industria española de defensa tienen muchas oportunidades de colaboración porque existe, primero, mucho potencial conjunto y luego existe mucha complementariedad entre lo que hace el ecosistema industrial de defensa alemán y lo que hacemos nosotros. Con otros países esa complementariedad no es tan clara. No voy a señalar a nadie, pero hay muchos más solapes y mucha más dificultad de colaboración. Yo creo que Alemania, España, compartiendo las necesidades, los retos, el modelo social en el que creo que las dos sociedades creemos, la complementariedad y las oportunidades y el potencial conjunto que tenemos, creo que podemos trabajar conjuntamente con mucho éxito y aprobar el examen, al menos en el ámbito que yo conozco más, ¿no? Tema farmacéutico, estoy seguro que tiene muchas similitudes. Yo, igual que hablo de defensa, porque ahora mismo hablamos de defensa, Indra no es solo defensa, pero creo que es muy importante que estemos protegidos, porque si no estamos protegidos no hay ni Estado de Derecho, ni sanidad, ni educación, ni nada. Digo lo mismo yo quiero que a la industria farmacéutica le vaya muy bien, porque cuando he estado enfermo me ha parecido muy importante tener el medicamento adecuado que me devolvía la salud y el bienestar. Y creo que sí, sector a sector, Europa tiene que asumir sus propias fortalezas y afrontar con decisión los retos que tenemos. Muchas gracias, Manuel. Pues en ello estamos. Jordi, seguimos. El ecosistema, hemos visto que es muy importante el ecosistema. ¿Cómo se impacta el ecosistema de innovación a Bayer y cómo colaboráis con los diferentes agentes de este ecosistema? Porque sois una compañía en ese sentido muy holística, muy poliédrica, ¿no? Me imagino. Exactamente. Hoy nos centramos en el sector farmacéutico, pero Bayer también opera en otros sectores, como es el de la alimentación, por la división de agricultura, y en el sector de autocuidado, donde también evidentemente tenemos un punto en todas aquellas soluciones, aquellos medicamentos sin necesidad de prescripción médica. Como grupo, realmente estamos orgullosos en España de colaborar de una manera muy importante a lo que es la investigación y desarrollo a nivel mundial. Hablábamos antes de inversiones, de esos 1.500 millones de euros que invierte en el sector biofarmacéutico en España. Bayer representa prácticamente el 10%, 145 millones de euros invertidos el año pasado, en 2024, y si hacemos una visión de los últimos 5 años, más de 565 millones invertidos en el país. Por lo tanto, realmente como grupo hay una apuesta muy sólida, muy realmente firme por España. Y eso tiene también que ver con lo que se está consiguiendo como país, y aquí estoy totalmente con Manuel, cuando realmente hacemos los deberes, estudiamos, yo comparto totalmente lo que explicas de la universidad y los exámenes, yo era uno de estos, pues aquí hay que hacer, yo creo que el mismo ejercicio. Podemos hacer grandes cosas. España, para Bayer y para todo el sector farmacéutico, es, después de Estados Unidos, el segundo país en número de ensayos clínicos, en pacientes incluidos en ensayos clínicos y lidera la investigación clínica en Europa. Y la pregunta es esto, ¿por qué ocurre? Ocurre fundamentalmente por dos cosas. Primero, por la excelente labor de los profesionales sanitarios. Y esto tiene que ver con el sistema sanitario que tenemos en este país, que todos en un momento determinado lo podemos criticar, pero yo también animo a que miremos fuera y realmente deberíamos enorgullecernos del sistema sanitario que ahora mismo nos permite ese seguimiento y esa realmente inversión en que nuestra salud siempre esté lo mejor posible. Además, comentaba, perdón, he perdido el hilo ahora mismo, estábamos hablando de la inversión, entonces, bueno, desde un punto de vista, el punto más importante es la labor que hacen los profesionales sanitarios, la calidad, vamos a decir, del dato español es conocida,
pero también la colaboración público-privada, la colaboración que nos permite el eje entre la industria, el investigador y el regulador. Esto es lo que ha permitido posicionar a España en el lugar que hoy ocupa desde un punto de vista de ser pionera y realmente referencia desde un punto de vista de investigación clínica. En cuanto a Bayer, ahora mismo tenemos más de 50 programas de desarrollo clínico en marcha, áreas terapéuticas en las que somos líderes, el área cardiovascular, el área de oftalmología o de radiología, una apuesta muy firme para avanzar en el tratamiento de distintos tipos de cáncer, en el área oncológica, y también algo que es presente pero para el futuro, y es las terapias avanzadas, las terapias génicas y las terapias celulares, que realmente vienen a revolucionar. Es la próxima revolución, donde hablamos ya de tratamientos que no solamente están para tratar enfermedades, sino incluso para curar algunas enfermedades que hoy día no tienen ningún tipo de tratamiento. Y en este sentido yo creo que Alemania y España pueden jugar un rol muy importante en ese siguiente paso, en ese punto de terapia avanzada, para crear siempre dentro de este marco que comentamos, el marco regulatorio predecible y los incentivos a la innovación para crear la nueva generación, la nueva revolución desde un punto de vista de salud. Pues muchas gracias. Yo creo que esta colaboración del ecosistema en salud es fundamental entre lo público y lo privado, porque es lo que hace posible que vosotros tengáis todo ese banco de datos, ese banco de pruebas que siempre es necesario para poder hacer esas innovaciones que ocurran. Y desde la Unión Europea, Cecilia, ¿cómo veis el tema de la colaboración entre empresas? ¿Qué creéis que... hablaba de inseguridad de España, es un tema que nos preocupa y ahí desde la COE se lo hemos dicho al Gobierno, porque es fundamental. O sea, las empresas queremos seguridad en nuestros balances, en nuestras cuentas de resultados, no sorpresas, y a veces la innovación nos da sustos en algunas cosas. ¿Cómo podemos fomentar esa colaboración entre las empresas y cómo desde las administraciones y desde la Unión Europea podéis fomentar esa colaboración entre empresas, entre los consorcios, que ya estáis haciendo un trabajo importante, pero ir más allá aún? Sí, muchas gracias. Yo me siento un poco bicho raro en esta mesa porque la verdad es que vosotros bajáis a mucho más concreto en el ámbito de los diferentes sectores, que me parece muy interesante. Desde la Comisión hacemos un paraguas, evidentemente. Como sabéis, y lo que aporta la Comisión en fondos para I+D+I es un porcentaje muy pequeño comparado con los Estados miembros, pero sí generamos ese entorno. Y creo que lo que has señalado tú, siempre con las bases de los valores europeos. Y eso es lo que no queremos perder, en ningún caso no queremos perder. Nosotros, desde la Comisión, pues como ya os he comentado, hay instrumentos nuevos. Está la Ley de la Innovación, la Ley del Espacio Europeo de Investigación, y ambas leyes están en fase de desarrollo. Estamos ahora mismo con consulta pública, con una llamada de evidencia en estas dos leyes para recabar realmente medidas concretas que podemos hacer a nivel europeo, porque evidentemente los Estados miembros tienen un papel muy importante. Desde la Comisión, no sé si conocéis, pero tenemos el ejercicio del semestre europeo. Y el semestre europeo, cada año hacemos un análisis de los países. Mi papel, o sea, mi trabajo directamente es el análisis de la I+D+I de España y identificar cuáles son las fortalezas que tiene el sistema y cuáles son las debilidades. Y esas debilidades luego se traducen, si son significativos, en recomendaciones país. Este año, en el 25 Estados miembros han tenido recomendaciones sobre la I+D+I. O sea, esto ha sido muy importante, que desde el 2019 no ha pasado. ¿Por qué? Porque evidentemente es muy importante. Y tanto para Alemania como para España, la colaboración público-privado, empresa-ciencia, se ha identificado como una debilidad que hay que abordar. En España, con algunos matices con respecto a cómo se colaboran las oficinas de transferencia, la financiación, la colaboración entre investigadores, no funciona. La transferencia. Alemania, su recomendación es más sobre la comercialización, sobre los spin-off, tiene otro matiz, pero en el fondo es lo mismo, porque eso es la clave de la innovación. O sea, es una base fundamental
y eso es lo que hay que abordar. Evidentemente, desde Europa hay iniciativas como las factorías de inteligencia artificial para las empresas startups, está la estrategia de startups y de scale-up que identifica medidas concretas, que da unas pistas para los Estados miembros, está la nueva estrategia que se acaba de publicar de infraestructuras de investigación y de tecnología, y todas estas medidas son el marco para que, como Estados miembros, nos alineamos. Porque, como bien ha dicho Draghi, esa falta de alineamiento, esa falta de focalizar los fondos y los esfuerzos en las estrategias de I+D+I prioritarios, pues es donde nos perdemos un poco en lo que es los recursos. Y otra forma que ha funcionado, que lo estaba mencionando antes Alex de Cotec, son los fondos de recuperación. Y esos fondos de recuperación y resiliencia lo que han hecho es emparejar dos cuestiones, no solo los fondos, la inversión, las medidas que hacen falta de recursos, sino las reformas, los marcos legislativos, regulatorios, lo que haga falta para que esos fondos lleguen mejor y lleguen bien. Entonces, ese modelo que ha funcionado muy bien con este mecanismo es el futuro. Es el futuro para el nuevo marco financiero plurianual. Y eso es una cosa muy importante en la que se basa mucho de las recomendaciones de país que estamos haciendo ahora desde Europa. Entonces, yo os invito a mirar los informes del semestre europeo porque ahí hay pistas hacia dónde tenemos que ir y cómo podemos mejorar esa colaboración público-privada. Creo que fue ayer, ¿no?, que Ursula von der Leyen publicó toda la estrategia del Estado 28 para las startups y scale-ups. Correcto. El tema de bio también. El tema de bio, el tema, sí, hay una batería. Call to action, call to action. Aquí lo que necesitamos no soy experta en todos los ámbitos que estamos haciendo, pero sí, esos son, hay bastantes que somos muy conscientes y se quiere pasar a la acción. Muy bien. Nos quedan menos de 9 minutos para acabar esta mesa redonda, por lo tanto os pediría brevedad, pero me gustaría acabar preguntándoos una pregunta más a todos vosotros, sobre todo de futuro de ecosistema y de recomendaciones. Manuel, estamos delante de un reto para las Deep Tech y esto es fundamental para Europa, tenemos que apoyarlo. Y me gustaría, desde tu atalaya española, ¿cómo ves que España puede posicionarse en todo el tema de las Deep Tech dentro de este marco europeo que además el Fondo de Competitividad apunta a que se van a crear esos clústeres, esas zonas de inversión a nivel europeo y cómo nosotros desde España podemos optar a ese tipo de clústeres? Muy buena pregunta. Lástima que tengamos poco tiempo, pero voy a intentar ser muy sintético. Un par de minutos. Deep Tech es muy importante. O sea, en lo que hacemos nosotros, Indra, es absolutamente importante. Nosotros tenemos quizá menos exposición a los negocios digitales, business, B2C. Sin embargo, las tecnologías Deep Tech están un poco en la base de todo lo que queramos hacer en fotónica, en mecánica cuántica, en inteligencia artificial, en sensórica, en cloud, todo. ¿Vale? Entonces, y España, igual que antes he dicho, oye, Alemania, ojo, que unas fortalezas impresionantes que no se deben nunca olvidar. Dejadme que ahora haga un pequeño elogio de mi país, ¿no? Yo creo que España está demostrando que tiene un ecosistema científico / tecnológico / empresarial muy ágil, muy dinámico. El sistema científico español es extraordinariamente potente, se ha invertido mucho dinero, la sociedad española ha invertido mucho dinero en tener ese ecosistema y ese ecosistema que se produce en producción científica, está muy cercano a lo que es el mundo Deep Tech y nosotros ahí tenemos hay un potencial de creación tecnológica y de desarrollo tecnológico en todos los ámbitos en los que opera ITRA, impresionante, que creo que además podemos escalar hacia Europa, hacia el resto de Europa y en muchos casos con nuestros socios alemanes también. ¿Por qué? Porque al final la materia prima es el talento. Y yo creo que España es un sitio donde hay una extraordinaria capacidad de trabajo, de talento, de base científica y lo que falta es conectarlo a los proyectos empresariales, que ahí es siempre donde está el problema, ¿no? Pero para no extenderme, te diría que por favor miréis a España como una fuente de talento y de capacidades Deep Tech con un potencial extraordinario porque lo tiene. Bueno, en España somos el 9º país en investigación del mundo, o sea que ese también es un dato del que nos tenemos que
Ser orgullosos. Estar orgullosos. Pasamos al 29 en innovación. O sea que ahí lo que comentabas es importante y aprovechemos que Trump está tomando decisiones contra la academia para traernos talento a Europa, que yo creo que es una buena oportunidad para todos nosotros. Jordi, en estos retos que planteábamos de la DeepTech tenemos otro reto de Europa, la descarbonización. Y yo sé que tenéis un proyecto del que estáis muy orgullosos, que es el proyecto La Felguera a Asturias, que me gustaría que un poco pues, nos dieras tu visión estratégica de la descarbonización y cómo habéis conseguido que Europa tiene una crítica, ¿no? del Green Deal, ¿no? Pero el Green Deal cargándonos las empresas, sector de automoción en Europa, que ha sido un tema manido, ¿no? Alemania ha vivido esto de una forma. ¿Cómo podemos hacer que el Green Deal nos sume a las empresas, no sea en contra de las empresas, ¿no? Gracias, Josep. Sí, vamos al ejemplo. Antes de eso, decirte que yo creo que lo que nos va a demostrar el ejemplo es cómo, si realmente somos capaces de incluir la innovación a lo largo de toda la cadena de valor y no solamente preocuparnos del qué, que es el producto, sino del cómo lo conseguimos, vamos a poder ser más ágiles, vamos a poder ser más efectivos y, en términos de sostenibilidad, más respetuosos con el medio ambiente. Esto es básicamente lo que el ejemplo va a demostrar. El ejemplo, ahora voy a él, se enmarca dentro de los objetivos de sostenibilidad de la compañía, objetivos de descarbonización. En 2019 los reformulamos, una apuesta muy firme y muy ambiciosa. Desde ese momento y en los últimos 5 años, 2024 son los últimos datos consolidados, la compañía en España, el Grupo Bayer en España, ha reducido las emisiones directas de gases de efecto invernadero en un 38% y si nos centramos en los scopes 1 y 2, lo que depende directamente de nosotros, en un 68%. Entonces, el proyecto de La Felguera se enmarca en este grupo de objetivos muy ambiciosos. ¿Y qué es La Felguera? Esto para que quien no lo sepa. La Felguera es la planta que Bayer tiene en Asturias, en Langreo, y en la que se produce el 100% de un principio activo de un medicamento muy conocido, que es como el emblema de la compañía, la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Cualquier aspirina que en un momento determinado tengan que consumir en cualquier lugar del mundo ha salido de Asturias, ahí se produce el 100%, y es una planta que está en la cuenca minera de Asturias. Entonces, lo que vamos a conseguir a partir de junio del 2026 es la descarbonización total de la planta gracias a un acuerdo que hemos firmado con Iberdrola y que ha recibido fondos del PERTE de descarbonización industrial por valor de 17 millones de euros. Y este acuerdo lo que va a permitir es que todo el vapor que es necesario para el proceso productivo del ácido acetilsalicílico sea vapor que se obtiene de fuente renovable gracias a una instalación fotovoltaica que Iberdrola construye en los terrenos aledaños a la planta y que formaban parte de la central térmica. Entonces, es un ejemplo muy importante para nosotros como compañía, para el sector. Es la primera planta del sector farmacéutico que consigue esta descarbonización total en España, pero también es un ejemplo muy importante para el modelo productivo. Es un modelo distinto en el que podemos seguir creciendo y desarrollándonos económicamente y, a la vez, siendo respetuosos con el entorno, con el planeta. Por lo tanto, yo creo que este sí es un ejemplo en el que se pueden combinar de manera eficaz ambos aspectos. Pues nada, enhorabuena Jordi por este ejemplo que es un ejemplo a seguir, es un lighthouse para todo el resto de la industria. Alexander, continuando con los retos que teníamos como barreras y que los hemos saltado y que hemos visto que se pueden saltar sin perjudicar la cuenta de resultados de las compañías, vosotros desde vuestro ámbito del ecosistema europeo de innovación, ¿cómo lo estáis visualizando esto? ¿Qué barreras os encontráis? Y aprovechando aquí que tenemos a Cecilia, ¿cuál sería tu wishlist? Gracias. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que falta mucho talento para las transformaciones digitales y también participar en las subvenciones de la Unión Europea o de cada país. Es difícil, son procesos largos y también una legislación en el sector digital también ayuda mucho, porque digital es digital, also funciona en cualquier país en la misma forma y no como en la old economía, que cada país tiene su cultura, etc. En el mundo digital no hay mucha cultura. ¿Cómo lo
hemos actuado como Schwarz por el momento es esperando que siempre solo viene todo del Estado o de la Unión Europea. También tenemos muchas iniciativas de nuestro dueño y de sus fundaciones, que también tenemos una propia universidad y él amplía con unos 5.000 estudiantes más solo en AI and IT. Y también abrimos en breve un IT campus para 5.000 trabajadores por potenciar este push del ecosistema de IT. Y esta semana también hubo la Grundsteinlegung, empezando con el proyecto de IPAI, con el Kanzler Merz en Heilbronn, que es el Innovation Park Artificial Intelligence, también para 5.000 puestos de trabajo, con ya firmados más de 100 partnerships del sector automotive, farmacéutica, IT, y no solo de Alemania, de toda Europa. Y esperamos que sería el centro de Artificial Intelligence para Europa, por este bill de Acting Ahead. Muy bien, sí, sí, muy bien, muy interesante. Y ya por acabar la mesa, Cecilia, si me permites, concluimos contigo. Hemos hablado de dos cosas que son importantes, hemos hablado de los retos, hemos hablado del talento, y nos falta hablar del capital. Y el capital, pensando en el nuevo programa marco que está ahí, que estamos en la negociación. No sé si tienes alguna cosa que nos puedas contar off the record. A ver. Pero, oye, enhorabuena porque innovación, 83% de crecimiento sobre el anterior. Sí. Vamos bien, ¿eh? Pero vamos bien, y yo creo que también hay que tener en perspectiva, en este periodo ha habido, está el programa marco, que evidentemente España va muy bien en lo que es el tercer país en cuanto a retornos, pero España fue en términos absolutos el país que más dedicó en I+D en los fondos de recuperación. Los fondos de recuperación de fondos Next Generation y de MRR en español, en torno a I+D son unos 55.000 millones. España es en términos absolutos el país que más ha dedicado en I+D+I. Alemania ha dedicado más en porcentaje, o sea, menos cantidad, pero más en porcentaje. Pero si sumas los 95 más 55 y luego en los fondos de cohesión de este periodo en torno a unos 35, eso, si me acuerdo, son 150, solo el nuevo programa marco son 173. Eso es solo el programa marco, sin contar todavía las otras partes, ¿no? de estar ahí. Y creo que se apuesta también por una simplificación, y es decir, que se han quejado mucho, especialmente el sector empresarial, de la confusión y de todo lo que ir a Europa es complicado. Entonces, no solo es la simplificación de los procesos, sino de los fondos que hay disponibles para mejorar y aportar a la innovación. Entonces, el programa marco se casi duplica. Está muy ligado al fondo de competitividad, o sea, tiene su propio marco porque la parte de colaboración es muy importante, o sea, la parte de academia, de ciencia y empresa es muy importante, pero también está muy conectado, simplificado para la parte para la parte después, ¿no? De comercialización, de TRLs más altos con el fondo de competitividad. Y yo creo que pinta muy bien, así que enhorabuena. Enhorabuena para todos. Para todos. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por esta mesa, me la habéis hecho francamente muy fácil. Y si me permitís, nada, medio minuto, que estamos fuera ya de tiempo. Desde la COE hemos publicado un documento que es Propuestas de Mejoras de la Innovación para España y que os invito a todos a que lo podáis visualizar. Está en la web colgado y que se publicó antes del verano y que, por favor, cualquier sugerencia, cualquier idea, cualquier cosa que queráis aportar será bienvenida para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.